Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una historia fascinante, la de la expedición británica antártica de 1910 a 1913. Seguro que les suena más como la expedición Terranova. Exacto. Una empresa enorme, liderada por el capitán Robert Falcon Scott. Tenía, objetivos muy ambiciosos, tanto científicos como geográficos. Sí, porque Scott quería seguir con la investigación que había empezado en su expedición anterior, la Discovery. Pero había algo más, ¿verdad? Una meta muy concreta. Efectivamente. Estaba esa obsesión casi por ser el primero en alcanzar el polo sur geográfico, un logro que quería para el Imperio Británico. Y las fuentes que hemos manejado, diarios, crónicas, nos dibujan una historia épica, de exploración, de descubrimientos científicos importantes, sí, pero también de una tragedia inmensa que todavía hoy, más de un siglo después, sigue generando debate. Muchísimo debate. Es una historia con muchas capas. Vale, pues vamos a intentar desgranar todo esto, vamos a meternos de lleno. Para entender bien la expedición hay que mirar un poco atrás. Scott había vuelto de la Antártida en 1904. Retomó su carrera en la Marina, pero la idea de volver al sur no le abandonaba. No, para nada. Y además estaba el reciente intento de Ernest Shackleton, que en 1909 casi lo consigue, casi llega al polo. Y encima, usando una base en una zona que Scott consideraba un poco suya por su expedición anterior. Eso tuvo que picarle, ¿no? Seguramente. No hizo más que avivar esa determinación de volver y conseguirlo él. Y no estaban solos en esta carrera, claro. Claro, el contexto era de competición internacional. Sí, sí. Se hablaba de una expedición alemana, otra japonesa, y luego estaba Roald Amundsen. Él había anunciado que iba al Ártico, pero, ya sabemos que sus planes cambiaron. Su sombra se proyectaría de forma totalmente inesperada sobre la Antártida. Tremendo. Hablemos del equipo humano. La selección fue espectacular, ¿no? Increíble. Se presentaron, ojo, 8.000 aspirantes. 8.000. Para solo 65 puestos. Una barbaridad. Imagínate la competencia. Y entre los elegidos, pues había gente con experiencia, veteranos de la Discovery y también de la expedición de Shackleton. Claro, figuras clave. Edward Wilson, por ejemplo, era médico, zoólogo, un artista increíble y además el confidente más cercano de Scott. Lo nombró jefe científico. Una figura fundamental. Y otros nombres importantes, Henry Bowers, al que llamaban Verdi, Lawrence Oates, Titus, un capitán de ejército que no solo aportó su experiencia con caballos, sino que puso 1.000 libras de su propio bolsillo. 1.000 libras de la época. Una fortuna. Una fortuna, sí. Y veteranos como Edgar Evans, el contramaestre, Tom Crean, William Lashley y Apsley Cherry Garrard. Cherry Garrard, el cronista. Exacto. No tenía formación científica, pero era protegido de Wilson. También puso 1.000 libras y acabó escribiendo El peor viaje del mundo. Un libro, fundamental para entender todo esto. Y no podemos olvidarnos del fotógrafo, Herbert Ponting. Sus imágenes son icónicas. Nos han dejado un legado visual impresionante. Impresionante, sí. Y también un experto esquiador noruego, Trygve Gran, que fue recomendado por el mismísimo Nansen. Un equipo muy completo en teoría. En teoría. Pero aquí empiezan algunas de las decisiones, digamos, polémicas. El transporte. Scott optó por una estrategia mixta. Sí, quería usar perros, ponis siberianos y también unos trineos motorizados. Eran una versión muy pionera de los vehículos Orunga actuales, casi prototipos. Aquí ya empezaron algunos problemas, ¿no? La gestión de todo esto. Pues sí, Cecil Mears se encargó de los perros, Bernard Day, que ya había estado con Shackleton, de los motores, y Oates, lógicamente, de los ponis. Pero Oates no los compró, ¿verdad? No, ahí estuvo uno de los problemas. Los compró Mears, que no tenían ni idea de caballos. Y claro, la calidad de los animales se resintió mucho. Eran ponis viejos, no estaban en las mejores condiciones. Y Scott confiaba mucho en los ponis, basándose en la experiencia de Shackleton. Sí, creía que serían la clave en la barrera de hielo. Y con los motores, pues pensaba que aunque le fallaron a Shackleton, con algunas mejoras podían funcionar. Su plan era usarlos solo en la barrera, para conservar fuerzas para el glaciar Beardmore y la meseta polar. Esa parte pensaba subirla tirando ellos mismos de los trineos, el famoso manhauling. Pero la realidad fue otra. Los motores. Un desastre, ¿no? Prácticamente inútiles. Fallaron enseguida.
Y los ponis, pues eso, viejos, en mal estado, tuvieron un rendimiento muy pobre. Se hundían en la nieve, no estaban adaptados. O sea que la estrategia de transporte mixto no funcionó como esperaba. No, fue una de las grandes debilidades de la expedición desde el principio. Curiosamente, Scott, que al principio desconfiaba bastante de los perros, por su experiencia en la Discovery, donde no les fueron bien, Sí. acabó reconociendo su eficacia. Quizás demasiado tarde. Hablemos de dinero. Porque montar todo esto debió costar una barbaridad. Una fortuna para la época. El coste estimado era de unas 40.000 libras esterlinas. ¿Y cómo lo consiguió? La expedición Discovery fue más oficial, ¿no? Sí, esta fue una aventura más bien privada. La mitad del dinero vino de una subvención del gobierno, pero la otra mitad, bueno, hubo que buscarla. Suscripción pública, préstamos, donaciones de empresas. Como Oxo, ¿verdad? Las famosas pastillas de caldo. Exacto. Scott dedicó muchísimo tiempo y esfuerzo a recaudar fondos, incluso después de haber zarpado. El mayor gasto fue comprar el barco, el Terranova. Un barco con historia. Ya había estado en la Antártida. Sí, era un antiguo ballenero. Scott lo inscribió en el Royal Yachts Squadron, un club náutico muy prestigioso. Esto le permitió aplicar la disciplina naval a bordo y, esquivar ciertas regulaciones que lo hubieran considerado no apto para navegar. Un truco legal, digamos. Astuto. ¿Y los objetivos estaban claros desde el principio? Sí, Scott lo dejó muy claro en sus escritos. Decía algo como: el objetivo principal es alcanzar el Polo Sur y asegurar para el Imperio Británico el honor de este logro. Muy directo. El polo ante todo. Pero había más, ¿no? La parte científica. Mucho más. Para Wilson, el jefe científico, la ciencia era el verdadero trabajo de la expedición. Querían hacer estudios geológicos, magnéticos, meteorológicos. A una escala sin precedentes, decían. Continuar investigando a los pingüinos emperador en Cabo Crozier, que era una obsesión de Wilson. Exacto. Y explorar la tierra del rey Eduardo VII y la tierra de Victoria. O sea, un programa científico muy ambicioso también. Vale, tenemos el equipo, el barco, los objetivos. El Terranova zarpa de Cardiff en junio de 1910. Scott no va desde el principio, ¿no? No, él se une más tarde, en Sudáfrica. Y es en Melbourne, Australia, donde recibe ese telegrama que lo cambia todo. El famoso telegrama de Amundsen. Exacto. Corto y directo. Me dirijo al sur. Así, sin más. Menudo shock. Era la primera noticia oficial de que Amundsen también iba por el Polo Sur. Estaba en una carrera. Totalmente. Scott intentó quitarle hierro delante de la prensa. Dijo que sus planes científicos no cambiarían, pero internamente debió ser un golpe duro. Me imagino. Cargaron más suministros en Nueva Zelanda. 34 perros, 19 ponis siberianos, los de mala calidad, 3 trineos motorizados. El barco iba hasta los topes, sobrecargado. Y el viaje hacia el sur fue terrible. Una tormenta fortísima casi los manda a pique. Perdieron 2 ponis, un perro, carbón, gasolina. Un desastre. Y luego el hielo. Sí, después quedaron atrapados 20 días en el hielo compacto. Eso consumió muchísimo carbón, que era vital. Finalmente llegaron a la isla Ross en enero de 1911. Buscaron un sitio para la base. Y Scott eligió Cabo Evans. Estaba a unos 24 kilómetros al norte de su antigua base de Hat Point. Esperaba que el mar se despejara en verano para que el barco pudiera llegar fácil y tener ruta por el hielo hacia el sur en invierno. Desembarcaron todo. Hombres, los animales que quedaban, provisiones. Y ahí, otro problema. Otro trineo motorizado. Sí, al descargarlo, al agua, se perdió. Montaron la cabaña prefabricada que aún existe hoy. Y entonces la confirmación visual de la competencia. El grupo de Campbell. Eso es. Scott envió un grupo liderado por Victor Campbell a explorar la tierra del rey Eduardo VII, al este, pero no pudieron desembarcar allí por el hielo, así que se dirigieron a Tierra Victoria, al oeste. Y encontraron a Amundsen al volver. Exacto. Al regresar bordeando la barrera de hielo, se toparon de bruces con el campamento de Amundsen, Franheim, en la Bahía de las Ballenas, una ubicación mucho más al sur que la de Scott. ¡Vaya momento! ¿Y cómo fue el encuentro? Pues Amundsen fue muy cortés. Les invitó a su cabaña, les ofreció ayuda. Muy correcto. Campbell, lógicamente, volvió a toda prisa a Cabo Evans para informar a Scott. ¿Cuándo se enteró Scott? El 22 de febrero. Según cuenta Cherry Garrard en su libro, la primera reacción en la cabaña fue de rabia, de querer ir a ajustar cuentas. Un poco visceral. Normal, supongo. Pero Scott en su diario escribió algo más meditado.
Lo correcto y lo más sensato es proceder exactamente como si esto no hubiera ocurrido, sin miedo ni pánico. Mantener la calma, al menos en apariencia. Difícil decisión. Mientras tanto, había que preparar el camino para el polo, la expedición de los depósitos. Fundamental. Antes de que llegara el invierno polar, tenían que establecer una cadena de depósitos de suministros en la barrera de hielo, hasta la latitud 80 grados sur. Esto era clave para el viaje polar del año siguiente. El depósito más importante se llamaría One Ton Depot. ¿Quiénes fueron? Participaron 12 hombres, los 8 ponis que quedaban y 2 equipos de perros. Salieron a finales de enero. Y las cosas no fueron bien, ¿verdad? No, desde el principio. El viaje fue mucho más lento de lo previsto. El rendimiento de los ponis fue malísimo. Se hundían, sufrían mucho. Oates se opuso a ponerles unas raquetas de nieve noruegas que llevaban. Pensó que les harían daño. Un error, quizá. Posiblemente. Además, un temporal los detuvo varios días. Scott tuvo que enviar de vuelta a los ponis más débiles con algunos hombres. 2 murieron por el camino. ¿Y el depósito principal, el One Ton Depot? Ahí vino una decisión muy controvertida. Cerca de la latitud 80 grados, Scott empezó a preocuparse mucho por la supervivencia de los ponis restantes. Así que decidió establecer el One Ton Depot allí mismo, en la latitud 79 grados 29 sur. Unos 50 kilómetros antes de lo planeado. Exacto. Oates le aconsejó seguir, llegar a los 80 grados como estaba previsto, pero Scott no le hizo caso. Priorizó salvar a los ponis en ese momento. Una decisión que, vista en retrospectiva, fue... Terrible, fatal. Ese déficit de 50 kilómetros en el viaje de vuelta del polo sería una de las causas directas del desastre. Pero en ese momento Scott pensó que era lo correcto. El regreso de ese viaje de depósitos también fue duro. Muy duro. Scott incluso arriesgó su propia vida para rescatar a un equipo de perros que había caído en una grieta. Demostró valor personal, eso es innegable. Pero perdieron más ponis. Sí. Al llegar la partida de los ponis, uno murió de agotamiento. Y luego, cruzando el hielo marino cerca de Hot Point, ya casi en casa, el hielo se rompió. ¿No me digas? Sí. Hicieron esfuerzos enormes por salvarlos, pero murieron otros 3 ponis ahogados. De los 8 que salieron para establecer los depósitos, solo 2 volvieron a la base. ¿Qué panorama más desolador para empezar? Muy desalentador. Un presagio de las dificultades que vendrían. Y entonces llegó el invierno, la noche polar, 23 de abril. Se instalaron en la cabaña de Cabo Evans. Scott impuso un régimen bastante naval, incluso dividió la cabaña por rangos. Los científicos eran considerados oficiales. Curioso. ¿Y cómo pasaban el tiempo? Meses de oscuridad total. Pues la rutina era muy intensa. Trabajo científico continuo, observaciones meteorológicas, magnéticas, estudios biológicos, mantenimiento de todo el equipo que era crucial, ejercicio para los ponis que quedaban, cuidado de los perros. Scott se dedicó a calcular minuciosamente las raciones para el viaje polar. También había actividades más lúdicas, ¿no? Sí, para mantener la moral. Había conferencias sobre diversos temas. Ponting hablaba de sus viajes a Japón, Wilson sobre dibujo, Oates sobre el manejo de caballos. Jugaban partidos de fútbol a la escasa luz crepuscular. Y revivieron el periódico de la Discovery. El South Polar Times, ¿sí? Lo editaba Cherry Jarrard. Era una forma de mantener el ánimo y la cohesión. También celebraron el cumpleaños de Scott en junio y la fiesta del solsticio de invierno, el Midwinter Day, una tradición en la Antártida. Mientras ellos pasaban el invierno y planeaban el asalto al polo, los otros grupos seguían con sus tareas, a menudo en condiciones extremas. El grupo norte de Campbell. Ah, sí. Después de encontrarse con Amundsen, el Terranova los llevó a la bahía Robertson, cerca de Cabo Adare, en el norte de Tierra Victoria. Pasaron allí el invierno de 1911 en una cabaña que construyeron. Pudieron explorar mucho. No demasiado, las condiciones eran difíciles. El plan era que el Terranova los recogiera en febrero de 1912 y los trasladara más al sur, a una zona llamada Evans Cove, para explorar desde allí. Pero el barco no pudo recogerlos. No, el hielo marino impidió que el barco llegara hasta ellos en febrero, así que Campbell y sus 5 hombres quedaron abandonados. ¿Otra vez? Qué mala suerte. Terrible. Y aquí es donde su historia se vuelve casi de supervivencia extrema. Tuvieron que pasar un segundo invierno, el de 1912, pero esta vez sin cabaña. ¿Cómo? ¿Dónde vivieron? Excavaron una cueva de hielo en la lengua de un glaciar, en un lugar que llamaron, muy apropiadamente, Isla Inexpresable. Una cueva de hielo.
Todo el invierno. Todo el invierno. Las condiciones fueron indescriptibles. Sufrieron congelaciones graves, disentería, hambre atroz, vientos huracanados constantes, un frío intensísimo y la incomodidad de vivir 6 hombres en un espacio minúsculo, oscuro, lleno de humo de una estufa improvisada que quemaba grasa de foca. ¡Qué horror! Intentaron rescatarlos desde Cabo Evans. Septiembre de 1912, cuando mejoró un poco el tiempo, partieron caminando hacia el sur. Estaban increíblemente débiles, pero lograron recorrer cientos de kilómetros sobre el hielo marino. Un viaje peligrosísimo. Mucho, pero consiguieron llegar a Cabo Evans el 7 de noviembre, justo cuando la partida de búsqueda de Scott estaba regresando. Fue un reencuentro, bueno, imagínate. Y lo increíble es que traían consigo las muestras geológicas que habían recogido. Impresionante la resistencia. Y también hubo expediciones geológicas, ¿no? Sí, 2 importantes hacia las montañas del oeste del estrecho de McMurdo, lideradas por el geólogo australiano Griffith Taylor. La primera exploró los valles secos. Exacto. Y los glaciares Ferrar y Koettlitz. Eso fue en el verano de 1911. Recogieron datos muy valiosos. ¿Y la segunda? La segunda. En el verano siguiente, noviembre 1911, febrero 1912, se centró en la zona de Granite Harbor. Construyeron una pequeña cabaña de piedra y exploraron el glaciar Mackay. También tuvieron problemas. Sí, también quedaron varados temporalmente por el hielo, pero el Terra Nova pudo rescatarlos finalmente. Y también trajeron importantes muestras geológicas. Mucha ciencia se hizo al margen del polo. Y luego está esa otra expedición, casi mítica por su dureza, el viaje de invierno. El viaje de invierno a Cabo Crozier. Fue una idea de Wilson. Se le ocurrió en pleno invierno de 1911, entre junio y julio. ¿El objetivo? Era puramente científico, ¿no? Principalmente, Wilson estaba obsesionado con conseguir huevos de pingüino emperador en una fase muy temprana de incubación. Creía que el embrión mostraría alguna característica primitiva que probaría un vínculo evolutivo con los reptiles. Una teoría de la época. Y había un objetivo secundario. Sí, probar las raciones y el equipo, ropa, sacos de dormir, tiendas, en las condiciones más extremas posibles, de cara al viaje polar. Una prueba de fuego. ¿Quiénes fueron? Wilson, Bowers y Cherry Garrard. 3 hombres solos en la noche polar. Nadie había intentado un viaje así en pleno invierno antártico. Las temperaturas debían ser... Brutales. Cherry Garrard en su libro lo describe como el peor viaje del mundo. Y probablemente lo fue. Tardaron 19 días en recorrer apenas 100 kilómetros. 19 días para 100 kilómetros. Sí, porque la oscuridad era total. El frío llegaba a menos 60 grados centígrados o incluso menos. La ropa, los sacos de dormir, todo se congelaba constantemente. Se volvía rígido como una plancha de metal. A veces avanzaban poco más de 1 kilómetro al día. Un esfuerzo sobrehumano. ¿Y Cherry Garrard tenía muy mala vista, además? Sí, con gafas era difícil ver en esas condiciones. Llegaron a Cabo Crozier, encontraron la colonia de pingüinos en la oscuridad, a tientas casi, y consiguieron recoger 5 huevos. Construyeron un pequeño iglú de piedra y nieve para refugiarse. Pero entonces vino el desastre. Una ventisca terrible, un huracán helado que casi destruye el iglú. Y lo peor, se llevó la tienda que necesitaban sí o sí para el viaje de regreso. Se quedaron sin tienda en medio de una ventisca a menos 60 grados centígrados. Imagínate la desesperación. Pensaron que era el fin, pero entonces, cuando amainó un poco, ocurrió un milagro. ¿La encontraron? La encontraron. Bowers la divisó a casi 1 kilómetro de distancia, increíblemente intacta, atrapada en unas rocas. Fue una suerte loca. Increíble. ¿Pudieron volver? Regresaron a Cabo Evans el 1 de agosto. Exhaustos, casi espectrales. Scott quedó muy impresionado con su resistencia y con las pruebas de equipo, que fueron muy útiles. Los 3 huevos que sobrevivieron al viaje, sin embargo... ¿No confirmaron las teorías de Wilson? No, científicamente no aportaron lo que él esperaba. Pero el viaje en sí fue una demostración de resistencia humana. Bueno, casi sobrehumana. Vale. Y tras el invierno, por fin el gran objetivo. El viaje al Polo Sur. Scott detalló su plan final en septiembre de 1911. Sí. La idea era que salieran 16 hombres en total, usando una combinación de transporte. Primero los 2 trineos motorizados que quedaban, luego los ponis y finalmente los perros, para transportar suministros a través de la barrera de hielo hasta la base del glaciar Biermore. El Biermore era el gran obstáculo, ¿no? Una enorme rampa de hielo para subir a la meseta polar. Exacto.
Una vez allí, en la base del glaciar, los perros regresarían a Cabo Evans con sus guías, y los ponis serían sacrificados. Para usar su carne como comida para los hombres y los perros que quedaban. Sí, era un plan duro, pero necesario según la logística de Scott. 12 hombres divididos en 3 grupos de 4 empezarían a subir el glaciar tirando ellos mismos de los trineos. Y Scott decidiría sobre la marcha quiénes formarían el grupo final. Eso es, a medida que avanzaran, iría enviando de vuelta a grupos de apoyo. Solo un grupo de 4 llegaría al polo, y él decidiría quiénes serían durante el viaje. Y aquí viene un punto crucial, que luego será clave en la tragedia. Las órdenes para el regreso. Importantísimo. Scott ordenó específicamente que los equipos de perros, después de volver a la base, salieran de nuevo desde Cabo Evans a finales de febrero o principios de marzo, ¿Para qué? para poner los depósitos de comida y combustible a lo largo de la ruta de regreso. Y lo más importante, para encontrarse con el grupo polar que volvía del polo, alrededor del 1 de marzo en una latitud concreta, cerca de los 82 grados u 82 grados 30 sur. La idea era ayudarles en la última etapa del regreso, ¿no? Darles un empujón final. Exacto. Acelerar su regreso, llevarles comida fresca, quizás incluso tirar de ellos si estaban muy débiles. Era una parte fundamental del plan de seguridad. Vale, el plan está trazado. ¿Cuándo salieron? La partida motorizada, con los 2 trineos, salió primero el 24 de octubre de 1911. Pero Fallaron enseguida, ¿no? casi de inmediato. Los motores no aguantaron el frío extremo y el terreno. Tuvieron que abandonar los trineos y empezar a tirar de sus cargas a mano mucho antes de lo previsto. Vaya comienzo. ¿Y el grupo principal? El grupo principal, con Scott, los ponis y los perros, salió el 1 de noviembre. Alcanzaron a la partida motorizada y siguieron todos juntos. Decidieron llevar a los perros más al sur de lo planeado inicialmente, para compensar el fallo de los motores. ¿Llegaron a la base del glaciar Beardmore? Sí, pero allí una fuerte ventisca los detuvo durante varios días. Perdieron un tiempo precioso. Tuvieron que consumir raciones mientras esperaban. Y allí sacrificaron a los ponis que quedaban. Un momento duro, supongo. Mucho, especialmente para Oates, que los había cuidado. El 11 de diciembre, Mears y Dmitry Gezerov regresaron con los perros hacia la base, tal como estaba planeado. Llevaban un mensaje de Scott para los que quedaban en Cabo Evans. ¿Qué decía? Algo así como: las cosas no están tan halagüeñas como podrían, pero mantenemos el ánimo. Ya intuía que iba a ser más difícil de lo esperado. Y comenzaron el ascenso del Beardmore, tirando ellos mismos de los trineos. Cientos de kilos. Un esfuerzo brutal. Un glaciar enorme, lleno de grietas, con una pendiente considerable. El 22 de diciembre, a mitad de camino del glaciar, Scott envió de vuelta al primer grupo de apoyo. Atkinson, Cherry Garrard, Wright y Keohane. Exacto. Al despedirse, Scott le recordó específicamente a Atkinson la orden sobre el encuentro con los perros en marzo. Asegúrate de que los perros nos encuentren. Algo así. Quedaron 8 hombres continuando hacia el sur. Subieron el glaciar y llegaron a la meseta polar. Y allí, el 3 de enero de 1912, Scott tomó la decisión final sobre quién iría al polo. Sí. Y fue una decisión sorprendente, y para muchos un error. ¿Por qué? ¿A quién eligió? Eligió a 5 hombres, no a 4 como estaba planeado. Scott, Wilson, Oates, Bowers y Edgar Evans. Irían hasta el polo. 5. Y el quinto fue Bowers. ¿No estaba previsto? No. Bowers era parte del último grupo de apoyo que debía regresar. Scott decidió incluirlo a él, a Verdi, en el último momento. Parece que estaba impresionado por su fortaleza y resistencia. Pero eso rompía todos los cálculos. Totalmente. Los trineos, las raciones, el combustible, la tienda, todo estaba calculado y preparado para grupos de 4 hombres. Incluir a un quinto significaba recalcular pesos, redistribuir comida, apretarse en la tienda. Un factor de estrés añadido, ¿no? Y de posible escasez más adelante. Sin duda. Obligó a improvisar y desajustó una logística que ya era muy justa. El teniente Edward Teddy Evans, no confundir con Edgar Evans, el contramaestre, Lashley y Crean formaron el último grupo de apoyo que regresó desde allí. Por cierto, Teddy Evans enfermó gravemente de escorbuto en el viaje de vuelta y casi muere. Crean hizo una caminata heroica en solitario para buscar ayuda. Otra historia de supervivencia dentro de la expedición. Vale, el grupo de 5 de Scott sigue hacia el polo. Avanzan por la inmensa y desolada meseta polar. El 9 de enero superan el punto más al sur alcanzado por Shackleton en 1909. Un hito para ellos. Pero la sombra de Amundsen estaba ahí. Sí,
Y el 16 de enero, cuando estaban ya muy cerca, a unos 25 kilómetros del polo, Bowers divisó algo en la distancia. Una bandera. Una pequeña bandera negra. El corazón les dio un vuelco. Sabían lo que significaba. Amundsen. Amundsen se les había adelantado. La decepción tuvo que ser demoledora. Llegaron al polo al día siguiente, el 17 de enero de 1912. ¿Qué escribió Scott en su diario? Palabras terribles. Dios mío, este es un lugar horrible y terrible. Haber trabajado para llegar hasta aquí sin la recompensa de la prioridad. Bueno, es algo que tendré que sufrir. Se notaba la amargura. Encontraron la tienda de Amundsen, Polhem. Sí, dentro había algunos suministros que Amundsen les dejó. Una carta para el rey Haakon VII de Noruega que pedía a Scott que entregara por si él no regresaba. Un gesto cortés dentro de la rivalidad. Sí, y una nota que indicaba claramente que el grupo de Amundsen había llegado al polo un mes antes, el 14 de diciembre de 1911. Scott, a pesar de todo, aún albergaba una pequeña esperanza. Quizá podrían ganar la carrera por ser los primeros en llevar la noticia al mundo. Una esperanza vana, como se vería después. Iniciaron el larguísimo viaje de regreso. Más de 1.300 kilómetros por delante. Las primeras 3 semanas, más o menos hasta finales de enero, fueron relativamente bien. Mantenían un buen ritmo. Pero Scott ya empezaba a notar problemas. Sí, en su diario empieza a mostrar preocupación por el estado físico del grupo, especialmente por Edgar Evans, el contramaestre, que tenía las manos muy mal por congelación y parecía debilitarse. Y los pies de Oates también empezaban a ser una preocupación seria al acercarse de nuevo a la cima del glaciar Beardmore. Y durante el descenso del glaciar, Wilson tuvo tiempo para la ciencia. Increíble, pero sí. Incluso en esas circunstancias, Wilson, el científico, se detuvo a recoger unos 14 kilos de muestras geológicas. 14 kilos extra de peso. Sí, pero resultaron ser importantísimas. Incluían fósiles de plantas como el Glossoteris. ¿Y eso qué demostraba? Apoyaban la entonces novedosa teoría de la deriva continental. Probaban que la Antártida, en el pasado remoto, tuvo un clima cálido y estuvo unida a otros continentes como África, Sudamérica, Australia. Un hallazgo científico de primer orden que llevaron consigo hasta el final. Pero la situación humana empeoraba. Edgar Evans. Su salud se deterioró muy rápidamente durante el descenso del Beardmore. Tenía una herida en la mano que no curaba. Las congelaciones eran severas, y parece que sufrió un par de caídas, golpeándose la cabeza. Posiblemente sufrió una conmoción cerebral. ¿Y qué pasó? Cerca de la base del glaciar, el 17 de febrero colapsó. No podía seguir. Murió esa misma noche en la tienda. Fue el primer golpe mortal para el grupo. ¿Quedaban 4? Ya en la barrera de hielo, la gran plataforma helada. ¿El terreno debía ser más fácil? No. En teoría sí, más llano. Pero la marcha se convirtió en una auténtica agonía. El 27 de febrero llegaron al punto de encuentro previsto con los perros, cerca de los 82 grados 30 S. Llegaron incluso 3 días antes de la fecha límite del 1 de marzo que Scott había calculado. ¿Y estaban allí los perros? No, no había nadie. Ni rastro de ellos, ni de depósitos extra de comida, nada. Ese debió ser el golpe definitivo a la moral. Terrible. Se enfrentaron de repente a una combinación letal de problemas. Primero, la ausencia de los perros que esperaban como agua de mayo. Segundo, una caída inesperada, drástica y sostenida de las temperaturas. ¿Más frío de lo normal? Muchísimo más. Temperaturas constantes de menos 40 grados Celsius o incluso inferiores, algo muy inusual para esa época del año en la barrera. Estudios posteriores confirmaron que fue un periodo excepcionalmente frío. ¿Y el tercer problema? La escasez de combustible, parafina, en los depósitos que iban encontrando. Menos combustible significaba menos agua caliente para beber, menos comida caliente. Algo vital para combatir el frío y mantener las fuerzas. Scott no entendía por qué faltaba combustible. Sospechaba que se había evaporado por los cierres defectuosos de las latas. ¿Y el frío extremo afectaba a la nieve? Sí. El frío intenso creó una superficie de nieve muy particular, llena de cristales de hielo muy finos y sueltos. Esto hacía que tirar de los trineos fuera increíblemente difícil, agotador. Scott lo describió en su diario como tirar sobre arena del desierto. El avance se ralentizó muchísimo. ¿Y las congelaciones de Oates? Empeoraron de forma dramática. Su pie izquierdo estaba gangrenado, apenas podía caminar. Se convirtió, muy a su pesar, en un lastre para los demás. Las marchas diarias eran desesperadamente cortas, no cubrían la distancia necesaria para llegar al siguiente depósito a tiempo.
Hacia el 10 de marzo ya asumieron que los perros no vendrían. Sí. Scott especuló en su diario si se habían pasado el punto de encuentro, si les habían fallado. Pero ya daba igual. Estaban solos. Y entonces, el sacrificio de Oates. El 16 o 17 de marzo. Oates estaba ya incapacitado, con manos y pies congelados e inútiles. Sabía que estaba retrasando fatalmente a sus compañeros. Una mañana, salió voluntariamente de la tienda en medio de la ventisca diciendo esas famosas y terribles palabras. Voy a salir fuera, y puede que tarde un poco. Salió a morir para darles una oportunidad a los demás. Un acto de autosacrificio extremo. Su cuerpo nunca fue encontrado. Quedaban 3, Scott, Wilson y Bowers. ¿Les ayudó el sacrificio de Oates? Les permitió avanzar un poco más rápido durante un par de días, sí. Pero ya era demasiado tarde. Estaban muy débiles, las raciones escaseaban, el frío era implacable. Y el propio Scott empezó a sufrir congelaciones graves en los dedos del pie derecho. ¿Siguieron luchando por llegar al Wanton Depot? ¿Estaban cerca? No. Muy cerca. Consiguieron llegar hasta un punto a solo 18 kilómetros al sur del depósito. 18 kilómetros. Una distancia que en condiciones normales hubieran cubierto en un día. Pero allí, el 20 de marzo, Una feroz ventisca los detuvo en seco. Una tormenta de nieve y viento huracanado que los mantuvo atrapados en la tienda. ¿durante cuántos días? Durante 9 días interminables. Cada día intentaban prepararse para salir, esperaban una tregua que nunca llegó. Fuera de la tienda, como escribió Scott, era una esteña de ventisca arremolinada. Imposible avanzar. Las provisiones y el combustible se agotaron. Sí, se estaban debilitando rápidamente. La última entrada del diario de Scott está fechada el 29 de marzo de 1912, presumiblemente el día en que murieron los 3. ¿Qué escribió? Es desgarrador. Cada día hemos estado listos para partir hacia nuestro depósito a 11 millas 18 kilómetros. Pero fuera de la puerta de la tienda sigue siendo una escena de ventisca remolinada. No creo que podamos esperar nada mejor ahora. Resistiremos hasta el final. Pero nos estamos debilitando, por supuesto, y el final no puede estar lejos. Parece una lástima, pero no creo que pueda escribir más. R. Scott. Última entrada. Por el amor de Dios, cuidad de nuestra gente. ¡Qué final tan terrible! Tan cerca de la salvación. A solo 18 kilómetros de un depósito que tenía comida y combustible suficiente para haberles salvado la vida. Es una de las grandes tragedias de la exploración polar. Ahora, la pregunta clave. ¿Qué pasó con ese relevo de perros? ¿Por qué no llegaron a encontrarse con Scott? ¿Por qué falló esa parte crucial del plan? Esa es la gran controversia que ha perseguido a la expedición durante un siglo. Y la respuesta no es simple. Es una cadena de decisiones, circunstancias y, quizás, mala suerte. Recordemos las órdenes de Scott. Eran claras, ¿no? Claras y cruciales. Primero, Mears. Al volver con los perros en enero, debía llevar provisiones extra y, sobre todo, comida para perros. Al Wanton Depot. Esto era vital para que los perros pudieran hacer luego el viaje largo hacia el sur. Y segundo, a principios de febrero, otro equipo debía salir para encontrarse con el grupo polar sobre el 1 de marzo cerca de la latitud 82-8230. Vale, ¿qué falló? Empecemos por Mears. Mears regresó a Cabo Evans más tarde de lo previsto, el 5 de enero. Y por razones que no están del todo claras, algunos dicen que estaba disgustado con Scott, otros que tenía asuntos personales urgentes en Inglaterra, renunció a la expedición poco después y no realizó ese viaje fundamental para llevar la comida de perros al Wanton Depot. Primer fallo grave. Sin esa comida extra, los perros no podrían ir muy lejos después. Exacto. Luego Atkinson, el médico, quedó al mando en la base cuando Mears se fue, y Scott estaba en el sur. A finales de enero regresó del glaciar Beardmore. Era su responsabilidad organizar el viaje de encuentro. ¿Y qué hizo? Pues justo cuando debía organizar la partida hacia el sur, llegó el barco Terranova a Cabo Evans, el 9 de febrero. Y Atkinson decidió usar a todos los hombres disponibles, incluidos los guías de perros, para descargar el barco lo más rápido posible. Priorizó la descarga sobre la salida inmediata del relevo. Otro retraso. ¿Cuándo salió finalmente? Atkinson partió finalmente con Dmitry Gerov y los perros el 13 de febrero. Ya iban con retraso. Y encima tuvieron mal tiempo que los retrasó aún más. ¿Y entonces ocurrió algo más? Sí. Recibió la noticia urgente de que el teniente Teddy Evans, el que volvía del último grupo de apoyo, estaba gravísimo, muriéndose de escorbuto, cerca de Hut Point. Crean había hecho esa increíble caminata solo para buscar ayuda.
Lógicamente, Atkinson tuvo que ir a rescatarlo. Claro, era su deber como médico y como jefe. Desvió sus recursos y los perros para rescatar a Evans, consiguiendo llevarlo a Hood Point el 22 de febrero y salvarle la vida. Pero eso significó abandonar, al menos temporalmente, la misión de ir al encuentro de Scott. Con Atkinson ocupado cuidando a Evans, alguien tenía que ir al sur. ¿Quién? Aquí viene otra decisión clave y muy discutida. Se necesitaba un plan alternativo rápido. El hombre más cualificado para un viaje polar largo era Charles Wright, el físico canadiense, que tenía experiencia y era buen navegante. ¿Y por qué no fue él? Porque el jefe científico que quedaba en la base, George Simpson, insistió en que el trabajo científico de Wright era prioritario y no podía prescindir de él. Una decisión, bueno, vista hoy, parece increíble. Priorizar la ciencia sobre el posible rescate del grupo polar. Exacto. Así que Atkinson, que seguía al cuidado de Evans, eligió a J.C. Garrard. A J.C. Garrard, que tenía mala vista y no era navegante experto. Ni tenía gran experiencia con perros. Atkinson le dio a él y a Dimitri la tarea de ir hacia el sur. Pero, y aquí está el kit de la cuestión según el propio Cherry Garrard, las órdenes verbales que le dio Atkinson fueron muy específicas y limitadas. ¿Qué órdenes? Le dijo que fuera rápido hasta Wanton Depot, dejar allí comida para el grupo de Scott si no estaba, evaluara la situación y decidiera qué hacer. Pero le dio una instrucción crucial, según Cherry. Bajo ninguna circunstancia debes arriesgar a los perros. Esa orden otra vez. No arriesgar a los perros, cuando la vida de Scott y los demás podía depender de ellos. Suena muy extraño. Muy extraño y muy controvertido. Cherry Garrett siempre mantuvo que recibió esa orden directa. Atkinson más tarde lo negó o lo matizó. Algunos historiadores sugieren que Atkinson pudo darla pensando en conservar los perros para futuras exploraciones o para la seguridad de los que quedaban en la base. Otros creen que quizás fue una forma de Atkinson de cubrirse las espaldas después. Nunca lo sabremos con certeza. ¿Y qué hizo Cherry Garrard? ¿Obedeció? Llegó a Wanton Depot con Dimitri el 4 de marzo. Scott y su grupo no estaban allí. Tenía provisiones y comida para perros como para esperar unos 8 días. Podía haber seguido un poco más al sur, ¿no? A la zona donde Scott esperaba el encuentro. Podría haberlo intentado. Pero ir más al sur significaba empezar a matar a algunos perros para alimentar a los otros, porque no llevaban suficiente comida canina desde la base, por el fallo de Mears. Y eso incumpliría la orden de Atkinson de no arriesgar a los perros. Se encontró en una situación imposible. Totalmente. Argumentando que el tiempo empeoraba, que sus propias provisiones menguaban y que si seguía al sur corría el riesgo de no encontrar a Scott de todas formas, podrían cruzarse sin verse, decidió esperar en el depósito. ¿Hasta cuándo esperó? Esperó hasta el 10 de marzo. Como Scott no aparecía y el tiempo seguía malo, decidió regresar a Hut Point. ¿Y mientras él regresaba? Sí, luchando desesperadamente por sus vidas, avanzando poquísimo cada día. Si Cherry Garrard hubiera esperado un par de días más, o hubiera avanzado un poco al sur, quizás la historia sería diferente. Una decisión que lo atormentó para siempre. Sí, escribió sobre ello toda su vida. Se culpó, aunque quizás injustamente dadas las órdenes que recibió. A finales de marzo, Atkinson, ya recuperado Evans, hizo un último intento desesperado por ir al sur con Keogene, tirando ellos mismos de un trineo. Llegaron hasta Corner Camp, pero ya era muy tarde. El invierno se echaba encima y el frío extremo hizo imposible seguir. Atkinson concluyó que el grupo polar había perecido. Sí, no había esperanza. Los 13 miembros restantes de la expedición tuvieron que pasar otro largo y sombrío invierno en Cabo Evans, sabiendo casi con certeza que Scott y sus compañeros habían muerto. En la primavera siguiente, en octubre de 1912, decidieron salir a buscarlos. Sí, una partida de búsqueda liderada por Atkinson salió hacia el sur. Decidieron buscar primero a Scott antes que intentar rescatar al grupo norte de Campbell, del que no tenían noticias. ¿Y los encontraron? El 12 de noviembre de 1912. Encontraron la tienda, casi sepultada por la nieve. Dentro estaban los cuerpos congelados de Scott, Wilson y Bowers, a solo 18 kilómetros de Wanton Depot. ¡Qué momento tan terrible! Debió ser espantoso. Atkinson leyó las últimas páginas del diario de Scott que revelaban toda la tragedia. Recogieron los diarios, las cartas personales, las muestras científicas. ¿Y qué hicieron con los cuerpos? Decidieron no moverlos. Colapsaron la tienda sobre ellos para que les sirviera de tumba y construyeron un gran montículo de nieve encima. Lo coronaron con una cruz improvisada hecha con los esquís del noruego Trygve Gran.
Buscaron a Oates también, ¿no? Sí, siguieron la ruta un poco más al norte. No encontraron su cuerpo, pero sí su saco de dormir. Construyeron otro túmulo de nieve y una cruz en el lugar donde creían que había caído. Al regresar a la base, se encontraron con la sorpresa del Grupo Norte. Exacto. Descubrieron que Campbell y sus hombres se habían rescatado a sí mismos, después de esa increíble supervivencia en la cueva de hielo y la marcha desesperada. Al menos una buena noticia en medio de tanta tragedia. La noticia de la muerte de Scott y su grupo llegó al mundo exterior en febrero de 1913, cuando el Terra Nova regresó a Nueva Zelanda. Y el impacto fue enorme. En Gran Bretaña, la noticia cayó como una bomba. La tragedia de Scott eclipsó por completo el logro de Amundsen, que había llegado primero al polo, pero que fue visto casi como un intruso, un aguafiestas. Sí, la narrativa que se impuso fue la del heroísmo trágico. Scott fue elevado a la categoría de héroe nacional, un mártir del Imperio Británico que luchó hasta el final. Se recaudaron fondos para las familias, se erigieron monumentos. Su imagen como héroe incuestionable perduró durante décadas. Antes de abandonar la Antártida, los supervivientes, bajo el mando de Campbell, erigieron una última cruz. Sí, una gran cruz de madera en la cima de Observation Hill, cerca de Hot Point, que todavía está allí. En ella grabaron los nombres de los 5 fallecidos: Scott, Wilson, Bowers, Oates, Evans, y una cita del poema Ulises de Tennyson. To strive, to seek, to find, and not to yield. Luchar, buscar, encontrar y no ceder. Un epitafio muy potente. Muy potente y muy acorde con la imagen heroica que se quería proyectar. Pero esa imagen empezó a resquebrajarse con el tiempo, ¿no? Sí, sobre todo a partir de los años 70. Empezaron a surgir análisis más críticos. El punto de inflexión fue quizá el libro de Roland Hanford, Scott y Amundsen, publicado en 1979. Un libro muy polémico. Muy polémico porque era muy crítico con Scott. Hanford lo retrataba como un líder incompetente, mal organizador, aferrado a métodos obsoletos, y contrastaba su fracaso con la eficacia y profesionalidad de Amundsen. Ese libro abrió un debate que sigue vivo hoy. Totalmente. Desde entonces ha habido muchos otros libros y análisis, algunos intentando restaurar la reputación de Scott, destacando su valor, el componente científico de su expedición, o analizando factores externos como las condiciones meteorológicas excepcionalmente malas que sufrió. Como los estudios de Susan Solomon, que demostraron científicamente lo adverso que fue el clima en la barrera de hielo en febrero y marzo de 1912. Exacto. Otros han reexaminado las biografías, como David Crane, o han vuelto a analizar la cadena de decisiones y órdenes sobre los perros que no se cumplieron, como Karen May. Hoy en día, la mayoría de los historiadores polares aceptan que Amundsen tenía ventajas considerables. ¿Cómo cuáles? Pues sus extraordinarias habilidades con los esquís y los perros, su familiaridad con las condiciones del hielo polar ártico y sobre todo su enfoque único y exclusivo en llegar al polo lo más rápido y eficientemente posible. No tenía un programa científico paralelo que le distrajera o le restara recursos. El propio Scott, en sus últimas cartas encontradas en la tienda, ¿a quién culpó? Es interesante. Culpó a una concatenación de factores: la pérdida temprana de los ponis, el clima extremo inesperado, un repentino advenimiento de clima severo, escribió, la misteriosa escasez de combustible en los depósitos, de la que no puedo dar cuenta, dijo, y la enfermedad de Edgar Evans y Oates, que los retrasó fatalmente. ¿Y sobre el fallo del rescate con los perros? Ahí fue muy claro, escribió. Nadie tiene la culpa y espero que no se intente sugerir que nos ha faltado apoyo. Quiso eximir de responsabilidad a los que se quedaron en la base. Cherry Garrard, en cambio, reflexionó mucho sobre esa cadena de quizás. Sí, su libro está lleno de esos y sí. Si Mears hubiera llevado la comida de perros, si Atkinson hubiera salido antes, si él mismo hubiera recibido otras órdenes o hubiera decidido seguir al sur. Es la reflexión sobre cómo pequeños eventos pueden desencadenar una catástrofe. Por cierto, un par de datos curiosos para cerrar la historia. Material. El barco Terra Nova. Siguió navegando muchos años, pero acabó hundido en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, mientras transportaba suministros en Groenlandia. Sus restos fueron encontrados en el fondo del mar en 2012. Y aquí en España, el grupo Mecano les dedicó una canción muy famosa. Sí, Héroes de la Antárquida. Una canción que contribuyó a mantener viva la memoria de la expedición, aunque con una visión quizá un poco romantizada. Totalmente. Ahora hablemos del legado que a menudo se olvida, el científico. Es fundamental no olvidarlo.
A pesar de la tragedia humana, el legado científico de la expedición Terranova fue inmenso. A menudo queda eclipsado por la carrera al polo, pero fue, como decíamos, el mayor equipo científico que había trabajado en la Antártida hasta esa fecha. Hicieron descubrimientos importantes en muchos campos. Muchísimos. Zoología, botánica, geología, glaciología, meteorología. Trajeron más de 2100 muestras de todo tipo. Identificaron más de 400 especies nuevas para la ciencia. Los fósiles de Glossopteris que recogió Wilson fueron una prueba clave. Clave para la teoría de la deriva continental de Wegener. Demostraban que la Antártida no siempre fue un continente helado y aislado. También hicieron estudios pioneros sobre glaciares. Sí, fueron de los primeros estudios detallados de glaciares fuera de Europa. Y los datos meteorológicos que recogieron durante 2 años seguidos. Son un registro histórico valiosísimo. Exacto. Son una referencia clave hoy en día para estudiar el cambio climático y comparar las condiciones actuales con las de principios del siglo XX. Y además, 2 miembros de la expedición, Debenham y Priestley, fundaron una institución muy prestigiosa. El Scott Polar Research Institute en la Universidad de Cambridge sigue siendo uno de los centros de investigación polar más importantes del mundo. Así que, sí, junto a la tragedia, hubo un éxito científico notable y duradero. Hemos recorrido, creo, una historia increíblemente compleja, llena de matices. Una expedición impulsada por la ambición nacional, por la curiosidad científica, que se topó con una rivalidad inesperada, con unas condiciones naturales de una dureza inimaginable. Y que culminó en una tragedia desgarradora, sí, pero también en un ejemplo de resistencia humana llevada al límite absoluto, y en un legado científico que perdura. Una historia que mezcla heroísmo, controversia, mala suerte, decisiones fatales y descubrimientos importantes. Exacto. Y quizás para terminar queda una reflexión final para quienes nos escuchan. Si pensamos en los planes detallados que Scott dejó para ese regreso asistido por perros, un plan que sobre el papel parecía razonable, Sí. y vemos toda esa concatenación de eventos que impidieron que se ejecutara. La enfermedad grave del teniente Evans que desvió el primer intento de rescate, la posible orden de Atkinson de no arriesgar los perros, las prioridades científicas que quizás mantuvieron a hombres clave en la base, el clima excepcionalmente adverso e impredecible de ese año. Toda esa cadena de infortunios. La pregunta que queda flotando es, ¿qué parte de la tragedia final fue simplemente la terrible e inevitable mala suerte que siempre acecha al operar en un entorno tan extremo e implacable como la Antártida? ¿Y qué parte fue consecuencia, directa o indirecta, de decisiones humanas, tomadas bajo una presión y un estrés que apenas podemos empezar a imaginar hoy en día? Una pregunta difícil. ¿Dónde acaba la mala suerte y dónde empieza el error humano o la decisión equivocada? Es algo sobre lo que se sigue debatiendo y escribiendo. Una reflexión sobre los límites de la planificación, de la voluntad humana, frente a las fuerzas desatadas de la naturaleza y el peso de las decisiones en momentos críticos. Da mucho que pensar.